Voy a hablar sobre el constitucionalismo en Guatemala y los derechos fundamentales. Nuestra Constitución, la de 1985, tiene un catálogo de derechos contemplados como los derechos individuales y los derechos sociales, muy avanzados para la región, con derechos como la libertad, la propiedad privada, la participación política y muchos otros derechos que formalmente protegen o contemplan, cubren a la población guatemalteca y deberían de ser aplicados sin distinción alguna. La crisis, que yo voy a llamar en este video tensión más que una crisis, es que no abarcan ni se aplican en la práctica para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Por qué quiero decir que es una tensión más que una crisis? Porque para mí, una crisis dentro de una sociedad, en términos sociales, económicos o políticos, deberían de llevar hacia una nueva constitución, como se está hablando ahora de una reforma a la manera en que elegimos y nombramos a los magistrados a las altas cortes. Por eso una constitución en sí misma, o el derecho constitucional, sufre tensiones, pero son tensiones que se ven y se perciben por el contrato social mismo que ha sido aceptado por los miembros de este grupo, de esta sociedad, dentro de la Constitución. En este sentido, el caso de Guatemala no es aislado. Se dice que estas tensiones están siendo enfrentadas en todo el mundo. Y podemos ver cómo, para autores como el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, existe el pensamiento abismal que formalmente y normativamente produce ordenamientos jurídicos y constituciones que están de un lado del abismo, pero que del otro deja a poblaciones enteras, a comunidades, a grupos étnicos que nunca llegan a formar parte de este grupo que está siendo protegido por el encubrimiento de una constitución o de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. En este sentido, la tensión que se vive en Guatemala no es una tensión por la Constitución, sino por las mismas características de nuestra sociedad, que no ha logrado, dentro de la democracia liberal, proteger siquiera a los grupos o a los individuos más bien en sus garantías y derechos fundamentales. Es decir, la novedad y el avance en los derechos contemplados en nuestra Constitución no abarcan a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Por eso tenemos una problemática por tres situaciones que planteo yo acá. La inequidad y la diferencia en los recursos económicos y los medios de producción de nuestro país, la influencia política de la clase que controla el aparato del Estado, así también como la clase que se ha ido denominada la clase profesional, que defiende todos estos derechos, pero al mismo tiempo la tensión que se vive cuando hay individuos, hay personas, como es el caso de 48 cantones, quienes defendieron no el derecho de ellos ni la voluntad de ellos, el voto de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en el 2023 y son hoy sus líderes quienes se encuentran tras las rejas. Esto parte del tercer punto que quiero yo hacer énfasis, un vacío ético. El derecho, y específicamente el derecho constitucional y los derechos fundamentales, no van a lograr consolidarse ni estructurarse, ni en nuestra Constitución de 1985, mientras tengamos este vacío ético dentro de los profesionales y, más importante, aquellos encargados de discutir, promulgar y velar por el cumplimiento de las leyes. Por eso, para pensadores de la escuela de Enrique Dussel, como Juan José Bautista, la fuerza civilizatoria occidental ha llegado a una crisis. Ya no promueve, ya no permite la solución para los problemas del individuo, ni mucho menos de los colectivos, ni de las comunidades. Aquel que se encuentra dentro de nuestras sociedades vive hoy también en una situación de esclavitud, esclavizado desde el punto de vista del pensamiento. Pero esto no nos debe llevar a pensar que la Constitución o el constitucionalismo por sí mismo no pueden darle la salida a la situación que estamos enfrentando. Simplemente debemos recordar que una constitución es un pacto social y si no resuelve estas tensiones que existen en una sociedad, es el momento en el que los diferentes miembros de esta comunidad, población, sociedad o Estado-nación deben de enfrentar las tensiones que ponen en juego y ponen la pregunta sobre la mesa. ¿Qué tipo de pacto social es el que se requiere para resolver los problemas que enfrentan hoy en día nuestras sociedades?